Lunes 3 de marzo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la gracia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto las lecturas del día de hoy. La primera es tomada del libro del Eclesiástico en el capítulo 17, versos 24 al 29. A los que se arrepienten, Dios les permitió volver, y consuela a los que han perdido la esperanza, y los hace partícipes de la suerte de los justos. Retorna al Señor y abandona el pecado, reza ante su rostro y elimina los obstáculos. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia, y detesta con toda el alma la abominación. Reconoce los justos juicios de Dios, permanece en la suerte que te ha asignado y en la oración al Dios Altísimo. En el abismo, ¿quién alabará al Altísimo como lo hacen los vivos y quienes le dan gracias? Para el muerto, como quien no existe, desaparece la alabanza. Solo el que está vivo y sano alaba al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que retornan a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 31. Alegraos justos y gozad con el Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor. El Evangelio es tomado de San Marcos en el capítulo 10, versos 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, oh Dios, por estas palabras, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, las palabras de Dios son riqueza para cada uno de nosotros y son vida para el alma, para la persona que se abre a la escucha. Yo pienso que lo que el Señor nos presenta en este día es muy grande. Me encantan las lecturas del día de hoy. Dice el Señor en la primera lectura: a los que se arrepienten, Dios les permite volver y consuela a los que han perdido la esperanza y los hace partícipes de la suerte de los justos. Qué grande es la misericordia de Dios. Basta con que nosotros nos arrepintamos para que nos dé la misma paga de los justos. No importa si somos grandes pecadores, si estamos muy alejados de Dios. Es necesario arrepentirnos, confesar nuestros pecados, y así la gracia de Dios descenderá de lo alto y seremos justificados en razón y en virtud de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Y a eso se le llama la justificación, que cuando nosotros éramos todavía pecadores, Cristo derramó su sangre, nos bañó y por la gracia de los sacramentos nos redime, nos justifica, nos hace santos ante la presencia del Padre. Pero para eso hay que arrepentirnos, volvernos hacia Dios. Es el llamado a la conversión. Dice: retorna al Señor y abandona el pecado. Retornar al Señor, eso es conversión, es volver hacia Él. Es hermoso, es grande cuando en el confesionario pregunto: ¿cuánto haces que no te confiesas? ¿Cuánto hace que no te confiesas? Y la gente responde: 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. El otro día un señor que tenía como 75 años me dijo: Padre, sinceramente no me confieso desde que hice la primera comunión a los 7 años. Y yo les digo: gloria a Dios, hoy hay fiesta en el cielo, el Espíritu Santo te movió al arrepentimiento. Abre tu corazón y confiesa tus pecados con humildad, porque hoy Dios quiere depositar su gracia sobre tu vida y dejarte transparente, blanco como la nieve, como el agua. El Señor es maravilloso, su misericordia se desborda sobre nosotros cuando nos arrepentimos, retornamos al Señor y abandonamos el pecado. Y nos da un consejo más: reza ante su rostro y elimina los obstáculos. Hermanos, uno se da cuenta que el primer obstáculo es uno mismo, cuando no quiere abrirse al arrepentimiento. La gente puede encontrar muchas excusas: no me caso, vivo en unión libre, es que tengo un vicio, es que me cuesta. El primer obstáculo en el camino espiritual es enfrentarnos contra nuestra propia humanidad. Podremos encontrar 1000 excusas, pero el que quiere abandona todo lo que sea necesario por encontrarse con el Señor. Él es la perla preciosa escondida en el campo, por la cual vale la pena venderlo todo para adquirir ese campo. El Señor es ese tesoro escondido. El Señor es esa gracia
que nuestra alma necesita para ser feliz. Pero dice, reza, hay que orar, mis hermanos. Si te cuesta abandonar el pecado, es porque te falta oración. Ora y pídele al Señor que te dé el arrepentimiento, el dolor por haberlo ofendido. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia, y detesta con toda el alma la abominación. Para ganar la indulgencia plenaria en este jubileo de la esperanza, es necesario hacer ese acto de detestar con toda el alma la abominación, es decir, el pecado, todo lo que ofende a Dios, sobre todo el pecado mortal. Por supuesto que ahí va incluido todo tipo de pecado venial, pero es hacer un propósito de nunca más pecar. Es uno de los requisitos para ganar la indulgencia, detestar el pecado, abandonarlo. También dice algo muy importante aquí, permanece en la suerte que te ha asignado y en la oración al Dios Altísimo. Hermanos, a veces contradecimos la voluntad de Dios, no nos conformamos con lo que vivimos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Permanece en la suerte que te ha asignado, ¿quién? El Señor. Allí donde te encuentras, en el trabajo que realizas, en la casa donde vives, en la familia en la cual estás, esa es tu suerte. Eso es lo que el Señor te ha permitido. Hay que vivir desde esa experiencia la misericordia de Dios. Hay gente que piensa, no, yo tengo que cambiar de vida, irme para otro lugar. No, allí donde te encuentras es el lugar donde Dios te quiere salvar. Y dice también, permanece en la oración al Dios Altísimo. Hay algo más que quisiera reflexionar, porque empieza a interrogar, ¿quién alabará al Altísimo como lo hacen los vivos? ¿Y quiénes le dan gracias? Y me gusta lo que dice aquí. Solo el que está vivo y sano alaba al Señor. Me parece precioso eso. Solo el que está vivo y está sano alaba al Señor. Para hacer gloria y alabanza delante de la presencia de Dios, necesitamos estar sanos. Una persona enferma espiritualmente le cuesta terriblemente abrir sus labios para alabar a Dios. Qué bueno es cuando nosotros estamos vivos en el Espíritu para alabar al Señor, sanos para glorificarlo a Él. Eso es lo que quiere el Señor. Dice el salmista, había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Y es ahí donde entra la bienaventuranza. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Es el Dios de la misericordia. Dichoso al que se le ha absuelto su pecado. Pero como dice el salmista, había pecado, lo reconocí. El reconocimiento del pecado, de haber fallado. Y me propuse, confesaré al Señor mi culpa y mi pecado. Y dice, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Hermanos, haz tu propósito de confesar tus pecados. La gente dice, ¿cómo así que pecado, que confesarse con un sacerdote si yo puedo hablar directamente con Dios? Es un engaño de Satanás. Jesús ha dicho en su palabra, en el Evangelio, que le da autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Usted puede hacer un acto de arrepentimiento, un examen de conciencia ante el sagrario, en su casa, pero el hecho de reconocer sus culpas todavía no le absuelve su pecado, hay que confesarlo. Y si te cuesta, de allí viene que el sacramento de la reconciliación se llama el sacramento de la penitencia. Es que no es fácil, pero cuando confiesas tu pecado, sacas de tu corazón toda la podredumbre, viene la gracia, la fuerza del Espíritu, el torrente del manantial de Dios a inundar tu alma y experimentas la bienaventuranza. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Alegraos justos y gozad con el Señor. Solo los vivos, solo los sanos
pueden alabar a Dios. El que está muerto espiritualmente no puede alabar a Dios. El que está en pecado mortal le cuesta alabar a Dios. Solo el sano, solo el vivo alaba al Señor. En el Evangelio del día de hoy se presenta la misma situación de todo lo que venimos hablando. Hay alguien que se acerca delante de Jesús a preguntarle: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta fundamental que todos debemos hacernos en algún momento de nuestra vida. La vida eterna. Y cuando nos preguntamos por la vida eterna, Jesús es el único que nos puede marcar el camino. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces aquel le dice al Señor: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. El inicio del camino espiritual se expresa con el abandono del pecado y el cumplimiento de los mandamientos. Ese es el primer paso. Ojo, pero no es suficiente, porque cuando aquel le dice: eso lo he hecho desde mi juventud, entonces el Señor dice que se quedó mirándolo, lo amó, lo miró con amor y le dice: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Hermanos, el Evangelio, la propuesta de Jesús, va más allá del cumplimiento de los mandamientos. Implica el abandono, el soltar todas las riquezas, y no solo las materiales, sino también las espirituales. Aquello a lo cual está aferrado el corazón se puede convertir en un impedimento para la vida eterna. Todo aquello que es bloqueo en tu interior, que hace que tú pongas a Dios en un segundo lugar, debes renunciar a esa realidad. Hay gente que piensa que solo con dejar el pecado ya son santos. No, porque lo que hace malo a un hombre es el pecado, pero no por dejar el pecado ya se hace bueno instantáneamente. Lo que hace bueno a un hombre son las obras de caridad, hacer obras buenas. El que obra rectamente y hace el bien, ese es bueno. Por eso dice Jesús a aquel hombre: bueno, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Es decir, obras de caridad, obras de misericordia. Hermanos, demos ese paso, que no nos pase como el joven rico que se fue triste. Dice la Escritura: frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. ¿Cuántas personas quieren seguir al Señor, pero les toca o no les toca? Deciden tomar la actitud del joven rico. Fruncen el ceño. ¿Cómo así que esto es tan exigente? Hermanos, después de que predico la palabra, en muchas Eucaristías la gente se me acerca: Padre, qué bueno, ¿qué tengo que hacer? Y yo les doy un itinerario espiritual sencillo, y muchos fruncen el ceño y dicen: tengo un impedimento, tengo una situación que no me deja confesar mi culpa y mi pecado. Y yo les digo: oren, pídanle a Dios, porque hoy Jesús dice en el Evangelio: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Difícil, es que no es fácil, pero ojo con lo que dice al final. Cuando los discípulos se llenaron de espanto y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Mi hermano, mi hermana, no importa tu situación, ora con fe. Dios lo puede todo. Si hay un gran muro en tu familia que impide que la salvación llegue a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, ora. Es imposible a los ojos de los hombres, no imposible ante los ojos de Dios, ya que Dios lo puede todo. Toma esta palabra para ti, mi querido hermano, y llénate de valor. El camino del Señor es exigente, pero de la mano de Dios es posible.
Poco a poco vamos avanzando, vamos soltando cargas y dejando que la acción del Espíritu obre en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.